Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. En primer lugar, tengo que disculpar por mi voz, pues ya saben que estamos en tiempos de catarros, de lluvias, de precipitaciones, de fríos y de vez en cuando pues una cae mala, pero no lo suficiente para no estar aquí en este programa acompañándoles, porque yo creo que el programa que hoy traemos nos va a llegar al corazón, porque traemos tres testimonios de primera línea. Hay una pista aquí, luego se apreciará con más detalle. Tenemos una bandera de Venezuela y efectivamente, hoy en Enfoque hablamos de Venezuela. La incertidumbre se ha apoderado de la población venezolana cuando está a punto de cumplirse un mes de la incursión del ejército de Estados Unidos en Venezuela y la posterior detención del presidente Nicolás Maduro y su mujer. La opción de Delcy Rodríguez supone un descarte de María Corina Machado para pilotar el proceso de cambio. El desconcierto se opone a las certezas que repetidamente ha lanzado el presidente norteamericano sobre sus planes para el país. El control de los pozos petrolíferos por encima de otras opciones, como por ejemplo la restauración de los derechos y libertades del pueblo venezolano. Así, un mes después de esa fecha del 3 de enero, los venezolanos continúan secuestrados en sus libertades, los que viven dentro del país y preocupados por su país y sus familiares, los más de 8 millones que viven como exiliados en diferentes países, muchos de ellos en España. De ahí la importancia de las palabras de León XIV un día después de que se desatara esta crisis global. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración e inducir a superar la violencia y emprender mecanismos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país. Esta es la máxima y el constante compromiso de la Iglesia, tanto desde el terreno como desde el campo diplomático. Viene desarrollando en las últimas décadas y al que no ha renunciado en estos días convulsos: ser del pueblo y estar al servicio del pueblo. Prueba de ello son las declaraciones, por ejemplo, de Juan Yepez, presidente de la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas, que aun reconociendo la incertidumbre, recuerda que lo más objetivo y claro es que la realidad cambió. No sabemos si los siguientes pasos serán favorables para el pueblo de Venezuela o no. Estamos ante un nuevo escenario político y cualquier de los escenarios, nuestra tierra será siempre acompañada. O la llamada a la ponderación por parte del arzobispo de Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal, Jesús González de Zárate. Hay emociones encontradas, pero el pueblo encuentra su refugio en la fe. Un día después de la operación militar, la gente acudió a misa con una esperanza que no defrauda y que se ha manifestado repetidamente a lo largo de los difíciles años que hemos tenido que vivir. Bueno, pues estamos ya empezando esa conversación que ha empezado mucho antes cuando nos hemos encontrado, porque son muchas las cosas que nos tienen que contar nuestros tres invitados. Iba a decir los tres residentes en Toledo, no, una de ellas viene de Madrid, pero de verdad tiene mucha vinculación con la provincia de Toledo. Pero vamos a empezar con nuestra primera invitada. Ella es María Cristina Méndez, es psicóloga. Y te tengo ciudadana venezolana, aunque tienes nacionalidad ya italiana, Española. española. Yo logré la nacionalización, me siento muy agradecida por eso, porque, bueno, me han recibido muy bien acá, afortunadamente, y Ujú. hemos tenido, pues, como muchos venezolanos en muchas partes del mundo, una segunda oportunidad de rehacer nuestra vida, porque dejar tu país no es una decisión fácil a ninguna edad y en ninguna circunstancia, ¿no? Desde luego que no tiene que ser Ujú. nada fácil. Nuestra segunda invitada es Natalie Lira Falcón. Ella también es de Venezuela, pero yo creo que también tiene la nacionalidad española Sí, y sí, eres médico. soy médico, sí, buenas noches. Sí, resido ahora mismo en Madrid, pero llegué primero a Consuegra, aquí en Toledo, y pues como dice mi compañera, pues muy agradecida también por ahora tener la nacionalidad de aquí española, Ujú. y bueno, feliz de contar mi testimonio. Claro. Bueno, tú primero cruzaste el charco a Alemania, de cómo llega una venezolana a Alemania, donde no conoce a nadie, y luego termina en Consuegra, luego lo contamos después. Porque desde luego, si algo tenéis que contar, son periplos y aventuras en el sentido estricto de la palabra. No significa que todas hayan sido buenas, Ujú. desgraciadamente. Y Ángel Lanz es nuestro tercer invitado, es natural de Venezuela, pero ya llevas muchos años en España, eres trabajador de Cáritas, tú también tienes la nacionalidad española. Eso es correcto, sí, bueno, tengo ya casi, tengo 8 años
desde que me vine en el 2017 y bueno, es una historia, cada quien, bueno, tiene una y Ujú, esperamos pues que siga mejorando pues la ujú. situación. Pues, Bueno, tú eres ingeniero civil. ingeniero civil, sí, Bueno, pero como yo, ahorita no estoy ejerciendo, por supuesto, porque, claro, no ejerces. Luego hablaremos del tema este de la ok, homologación de títulos académicos. Vosotras ejercéis las dos en vuestra profesión. De hecho, tu marido, Cristina, es médico, también ejerce. Ujú. O sea que luego hablaremos de las diferentes situaciones a las que os enfrentáis. Pero bueno, Ángel ya nos lo ha adelantado. Saliste de Venezuela en el 2017. en el 2017. Primero salieron tus hijas, eh, una para España, otra para Chile, otra para Argentina. Y en un momento determinado, tu mujer y tú decidís salir de Venezuela. em, ¿En qué circunstancias y por qué España? Lo más brevemente posible que puedas, Sí, Ángel. bueno, yo no quería venirme, pero me sentí tranquilo después que mis hijas salieron, hasta que en noviembre nos dicen, papá, te compramos el pasaje, te tienes que venir en 15 días. Entonces, bueno, a correr, nos vinimos, no había vuelo directo a España, porque en Venezuela todos los vuelos habían sido cancelados, Iberia, tuvimos que ir a Colombia, o sea, una escala a Colombia, y después en Colombia nos montamos en Iberia y vinimos para acá. Fue, bueno, veníamos en estado de shock por todo lo que ocurría, porque ese año hubieron muchas manifestaciones en Venezuela horribles, y entonces, bueno, y cuando llegamos y llegamos al aeropuerto de Barajas, fue como una sensación, pues, de quitarse un peso inmenso, y Ujú. bueno, aquí estamos, Y a empezar de nuevo, a ¿no? Porque aunque empezar. estuvieran aquí tus hijas, realmente es empezar de nuevo. Sí, había una de mis hijas aquí, una de ellas. Y en ese momento en que dicen, papá, os hemos comprado los pasajes, os venís para acá, tú piensas, bueno, esto será cosa de 2 meses, un año, o pensabas, esto va a ser largo. Va a ser largo porque conozco a mis hijas, no me iban a dejar venir. O sea, si en un caso que viniese y quería yo con intenciones de regresarme, yo decía, no, esto es para rato y bueno, a donde Dios nos mande y allí estaremos. Bueno, Bueno, en el caso de Cristina, Ujú. digamos que vosotros fuisteis un poquito más previsores, pero también es verdad que cuando salisteis, realmente veníais de vacaciones, ¿sabes? Sí, Cuéntanos así. desde la previsión, porque es importante un poco cómo lo planteasteis como familia. Claro, la previsión empieza un poco porque yo estuve involucrada, yo fui activista política para sacar el régimen por 20 años, o sea, estuve activa en las calles, en la sociedad civil, en diversas instancias de la actividad política. Y yo veía, es como yo siempre digo, uno va viendo el monstruo por dentro. Entonces yo cuando veía eso, yo llegaba a casa y yo le decía a mi marido, esto va mal, esto va mal. Él era el que no quería migrar, estaba como Ángel. Él decía, esto no va a pasar, aquí no va a llegar nunca el comunismo. Yo le decía, sí va a pasar. ¿Por qué? No me preguntes. Intuitivamente. Y entonces yo le dije, vamos a prepararnos. O sea, que la preparación vino por eso. Y nosotros desde etapas tempranas, incluso, me acuerdo cuando los niños estaban pequeños, hasta legalizamos todos los papeles. Pasaban un año escolar y lo legalizábamos, porque no sabíamos en qué momento nos iba a tocar salir. Y bueno, y así entre una cosa y otra transcurrió el tiempo y ya cuando mis hijos migraron primero con nosotros, fíjate, o sea, nos pasó un poco como a él, y migraron los dos primeros para Italia y había quedado solo uno en Venezuela que también estaba bastante negado a venirse. Y yo decía, mientras él esté, yo no me voy, porque lo último que yo iba a hacer era yo migrar y dejar un hijo allá, no iba a poder dormir, así literal. Pero afortunadamente él tomó la decisión de venirse y justamente esas vacaciones que nosotros veníamos, que era mayo del 2018, la idea que vinimos mes y medio, como a ver cómo estaban ellos, porque los de Italia vinieron para España, se mudaron para España, y teníamos la intención de regresar a Venezuela, como tú sabes, cerrar procesos y venir en noviembre. Pero como teníamos todo, lo habíamos hecho de prevención, ya mi marido tenía el título homologado de médico, todo, él empezó a meter para buscar trabajo y justo 15 días antes de que nosotros nos regresáramos, yo estaba ya comenzando a hacer las maletas de vuelta, las valijas, pues lo llaman de Toledo una oportunidad. Y él me pregunta, ¿qué hacemos? Vamos a ver. O sea, las oportunidades no se pueden dejar pasar. Y bueno, y aquí estamos. Porque esa Pero es una allí de las... tenías tu casa, tu, Todo. Imagínate tu que tú hogar, salgas, tu coche. hay 4 coches, cerré el piso, me vine, bueno, ya a estas alturas, gracias a Dios, acabo de lograr de vender el último coche porque me negaba a venderlo con la ilusión de que cuando vaya pero ya se estaba deteriorando. Y bueno, imagínate un piso cerrado 8 años, con todas tus cosas adentro. O sea, que ni siquiera lo puedes alquilar. No lo puedes Mm. alquilar, porque imagínate, yo tendría que ir, vaciarlo. Y después, que mucha gente me pregunta, ¿por qué no has ido a hacer eso? Bueno,
Primero mientras te adaptas, llegas el primer año, empezar de cero. Cuando ya estás como levantando medio cabeza, vino la pandemia, que nos encerró a todos, 2 años. Luego, cuando ya otra vez dice, se te vence el pasaporte, que mucha gente no sabe, pero que se nos venciera el pasaporte a nosotros en esas fechas era peor que una tragedia. Sacar el pasaporte era complicado. Se va complicando la cosa en el país y ya, sinceramente, a mí me da miedo. O sea, si quiero ser Ya. sincera, a mí me da miedo ir a mi país. O sea, es un tema ya Ya, pero fíjate que a lo mejor cuando no hemos pasado esas dificultades, gracias a Dios, dices, ¡ay, mi casa! ¿Cómo voy a dejar mi casa? No, nos vamos a lo material, ¿no? Pero sí, al final lo importante son las personas, tus hijos. Vale, están allí todas tus fotos, pero tú sabes que tienes a tus hijos bien, ¿no? correcto. Y ya está. Al final lo material siempre, bueno, pues no deja de ser algo. Al principio pega y después entiendes que valoras otras cosas. La libertad, que tú puedas decir lo que tú piensas, que estar aquí y esta oportunidad que nos dan ustedes, que de verdad le agradezco muchísimo. Eso en Venezuela no lo podemos hacer. Estaríamos presos nosotros Ujú. tres. Bueno, vamos con Natalie. Cualquiera de vuestras historias es un testimonio, pero yo creo que la de Natalie tiene un elemento que es que además se vino a encontrar el amor al otro lado del charco y en Alemania. A ver, cuéntame, o sea, tú sales de Venezuela, Yo salgo de Venezuela en el año 2018. Eh, yo inicialmente, pues eres la yo, primera de tu familia que de sale. mi núcleo familiar, sí, ¿vale? Somos dos hermanos, mi madre y mi padre. Y bueno, se quería hacer también una migración planificada, ¿ok? Yo pensaba Tú irme, eres médico. yo soy médico, yo acababa de terminar mi especialidad en cirugía y pensaba irme a Alemania, pero más adelante, a hacer algún tipo de especialización, bueno. Pero la condición del país cada vez fue peor. Yo tenía 27 años, ya tenía una profesión, tenía una especialidad y cero oportunidades de obtener nada. Vivir con mis padres, no podía tener un coche propio, no podía tener un piso. Y claro, cada vez la situación te ahoga más. Nunca viste la oportunidad yo desde el año 1998, yo tenía 8 años y ganó este régimen. Y yo no he visto otra cosa. Entonces, claro, Mm. yo en algún momento tuve oportunidades de ir a congresos internacionales en mismo Latinoamérica y yo veía que habían otras oportunidades y claro, uno dice, "Mm, yo necesito ver mundo". Por eso pensaba yo ir a Alemania más adelante y bueno, pasa en el 2018, pues yo me quedo en este hospital como adjunta, En Alemania, no, en Venezuela. en Venezuela. Pero bueno, o sea, los pacientes se morían en tu cara, porque no habían medicamentos, no había material médico quirúrgico, solo podíamos operar a las personas que tenían la oportunidad de comprarlo y yo esa presión no la puedo vivir. Entonces, claro, el médico que se atrevía a decir lo que estaba sucediendo, pues iba preso. Y más que también yo fui activista en uno de los partidos de allí, de mi estado, y había mucha persecución, o sea, no había manera de vivir. Entonces, bueno, tomo la decisión por personas que tenía conocidas en Alemania que podíamos ir como venezolanos, pedir el tema de los asilos, ayudas humanitarias, y bueno, lo hice de esa manera, un poco precipitado por la desesperación. Y bueno, ahí en Alemania, pues habían conocidos, hay muchos hispanohablantes, como decimos allá, de Latinoamérica, de españoles, y bueno, hacíamos grupos y conocí a mi actual esposo, a mi Que esposo, es al de único esposo, consuegra. que es de Consuegra, ¿sí? Bueno, él es prácticamente lo conocí, fuimos amigos al principio y bueno, fuimos saliendo, y pues la cultura alemana, la verdad es que es complicada, es complicada. Y yo pensé irme a Chile con mi hermano, porque estaba en Chile, mi hermano también al mismo tiempo que yo migró. Y pues mi esposo quería que no me fuera, claro. Teníamos muy poquito tiempo, quería que me quedase por acá, planteó la oportunidad de aquí de España, ¿cómo lo hacemos? Y me pasó lo mismo, el pasaporte se me vence.
Solicito el pasaporte en la embajada allí en Alemania. Se tardó 1 año y medio. Yo no podía salir, no tenía documentación. Y bueno, pues, si nos casamos, que si no, sin pasaporte yo estaba presa. Yo estaba presa, no podía nada. Fíjate, una cosa tan sencilla para nosotros como es acceder a un pasaporte, ¿no? Sí, Sí. sí. 1 año y medio, la desesperación, bueno. Hasta que por fin lo conseguiste y te vienes para acá, ¿no? Sí, bueno, en todo ese proceso nació mi hija. Claro. Tengo una niña que nació en Alemania, pero ya nuestro proyecto era venir acá, hacerlo de otra manera. Y metí mi título de médico desde la embajada de allí, del consulado en Alemania, de España. Y ya lo logramos en el año 2021. 2021 y pues nos vinimos aquí a Consuegra. Y al poco tiempo ya comencé a trabajar acá. Ujú. Y bueno, las oportunidades laborales terminé ahora en Madrid. Mm. Lo comentábamos antes, em, desde España hemos asistido a este declive, yo creo que puedo emplear esa palabra declive, de lo que ha pasado en Venezuela. Yo no sé si minuto a minuto, pero yo creo que sí que ha habido un seguimiento de lo que ha pasado en Venezuela desde el golpe de Estado de Chávez, que bueno, nos suena ahí súper antiguo, Muy antiguo. hasta lo último de Maduro. Y yo creo que lo que mucha gente se pregunta de Venezuela, que las referencias hasta esta situación política que teníamos era de un país rico, era el país que nos traía a unas mujeres guapísimas, que nos traía los culebrones, eh, era que era un país rico, pues democrático, pues un país como nosotros, ¿no? ¿En qué momento todo esto se empieza a ir al carajo, por decirlo de una manera que nos entendamos todos? Cristina, ¿en qué momento? Vosotros como venezolanos, como ciudadanos, ¿lo notáis, lo percibís? Cuando esto dice, esto no va bien, esto no va bien. Claro, yo a diferencia de Natalie, sí pude vivir y conocer una verdadera democracia en la que yo crecí, viví mi adolescencia, me casé bastante joven, tuve mis hijos. Claro, ¿qué sucede? Éramos un país fuerte, democrático, con muchas oportunidades de desarrollo, sin duda que sí, pero todas las democracias tienen su fragilidad, eso es una realidad. Entonces, cuando aparecen estos personajes históricos, como apareció Hugo Chávez, fingiendo que era un demócrata, y eso en el fondo es un populista, y acuérdate que eso no tiene que ver con ideologías, porque hay populistas de derecha, populistas de izquierda. El populista se define por aquel que te va a decir a ti lo que tú quieres escuchar, como decimos, música para mis oídos. Entonces él se dedicó a eso, como a tocar, vamos a decirte, las necesidades que, porque el ser humano es así, aunque tú lo tengas todo, siempre quieres más. Y tenemos una tendencia eh, natural a quejarnos y nos cuesta ver lo positivo. Muchas personas hoy en día se dan cuenta, digo venezolanos, de la Venezuela que tuvimos y lo que podíamos haber llegado a ser, pero en ese momento estábamos como sumergidos en las críticas. Y ahí fue donde aprovechan, en esas rendijas, es donde se penetra este tipo de personajes. Ve- Y él se vendía como un demócrata que venía, imagínate, Ya, a transformar todo. ya, pero bueno, en un país medianamente ilustrado, que un militar Mm, de un golpe de Estado y lo venda como democracia mm. y que el pueblo diga, pues sí, no sé, a mí por lo menos me choca, Ángel. ¿Qué ardides, qué argumentos utilizaba para convencer al pueblo de que no era un golpe de Estado? Sí, mira, hay una chispa que se desató, que fue cuando el Caracazo, que se lo llaman una conmoción generalizada, hubieron saqueos en Venezuela, la gente salió a protestar, porque el presidente que había ganado las elecciones, Carlos Andrés Pérez, él dijo que iba a tomar unas medidas económicas y en esas medidas económicas iba a aumentar en 0,25 céntimos la gasolina. De un momento a otro explotó el país y bueno, hubieron crisis de mucha violencia, gente que robó, saqueó su comercio, bueno, el Estado, el presidente de turno lo logró controlar, bueno, las Fuerzas Armadas abusaron, otros no, bueno, lo llaman el Caracazo, como decir, yo lo considero que es la chispa de lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Bueno, había una crisis existencial, había una campaña en contra de los partidos políticos, o sea, eso Ujú. era, bueno, que nadie quería creer que todos los partidos políticos eran iguales. Entonces se formó una junta de notables para decirle al presidente que acudiera a la crisis. Bueno, y se tomaron muchas medidas que eran como las exigencias en lo que es la parte económica, porque había extrema pobreza, pues había un porcentaje de extrema pobreza.
allí, en mis maneras, después de que ya han sucedido, bueno, eso fue en el 88, ¿no? En el Sí, 88, a estas alturas han pasado más de 30 y pico de años. Yo tenía 28 años, era ingeniero civil, bueno, que me quería comer el mundo para hacer cosas bien. Yo estaba trabajando en el gobierno de turno en un estado y bueno, era ingeniero de las obras y llevamos a todos atendíamos a todos los sectores. Pero bueno, allí creo yo que empezó una chispa, pero uno nunca creyó de que eso tenía unas cabezas detrás de eso. En mi manera de ver fue que cuando el presidente tomó el gobierno, los cubanos, que por primera vez salían, y eso usted lo busca en internet, y aparece que Fidel Castro, primera vez que sale de Cuba y va a un país. Entonces ellos, bueno, se vinieron 2 aviones full de gente cubana. Y qué coincidencia que después que viene la toma de posición, toman las medidas y explota Venezuela. Para mí fue una chispa Controlada, controlada, eso es, direccionada. direccionada y bien planificada para causar caos. Sí que había algunos problemas económicos en Venezuela, había extrema pobreza, me imagino que habría desempleo, a lo mejor las riquezas no estaban bien distribuidas. No, había extrema pobreza porque, por supuesto, no se podía resolver todo administrativamente porque los recursos se gastaban y se utilizaban para mejoramiento, pero eran insuficientes. El precio del petróleo estaba muy por debajo, creo que era 30 y pico de dólares, el $40 el barril, y bueno, los recursos eran, bueno, cada vez que yo estaba en una gobernación, se veía mermada de que el presupuesto tenía que irse reduciendo cada vez más porque no alcanzaban Ya. para las obras y atender Tampoco hay un tejido industrial desarrollado económicamente, potentemente. Y luego también se ha dicho muchas veces que había un sistema de coberturas sociales, de ayudas, de pagas a las clases más populares, a las clases más bajas, que de alguna manera estaban un poco, bueno, pues eh, bueno, guiados, ¿no? por el gobierno de turno, ¿no? O sea, eran unos programas sociales dirigidos básicamente a las escuelas, a los programas alimenticios. ujú, Estaban enfocados en la parte nutricional, sí, 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 básicamente. sí, sí, No sí. como ahora que se convirtió esto en un desastre, un foco de corrupción, lo que llaman esta gente las misiones. Ujú. Y lo que se está descubriendo ahora mismo en esta nueva fase es ver todo lo que hay detrás de eso. Yo coincido con lo que decía Ángel, que en ese momento, porque no es lo mismo cuando tú vives la historia en el momento, a cuando tú analizas luego, Claro. y en ese momento parecía que era un estallido social espontáneo. Pero hoy en día yo estoy convencida que eso no fue espontáneo. Eso fue absolutamente planificado, porque si tú analizas lo que pasó después en Venezuela, últimos 20 años, imagínate tú, por 20 céntimos, 25 céntimos, un estallido social y todo lo que nos han hecho a los venezolanos y no ha habido un estallido social porque hay un Ujú. control social por el miedo de una dictadura, es donde tú ves que sí, yo estoy convencida que sí había una estrategia para derrocar la democracia en Venezuela, que la Ujú. hicieron brillantemente porque penetraron a la fuerza armada, porque Chávez viene de ahí Ujú, ujú, y Y su después vino el hermano, golpe de Estado. Es que el golpe de Estado después vino, después de ese Caracazo, en el 92 vino el sí, golpe de viene el Estado. golpe de Y Estado, entonces la después gente el dice, bueno, régimen de ¿qué Chávez sucede? y sí, después como sucesor del régimen de Chávez, el régimen de Maduro, que ha sido como la estacada final, ¿no? Para el pueblo venezolano. A ver, el 3 de enero de este año, 2026, eh, Natalie, ¿tú qué estás haciendo? Enciendes la tele, yo hablaba con venezolanos y dice, a mí me empezó a vibrar el móvil y yo decía, claro, estábamos casi recogiendo la cena de Año Nuevo, como aquel que dice, ¿no? ¿Qué Ya. estabas haciendo? Mira, el 3 de enero normalmente me despierto muy temprano porque como tengo dos niñas pequeñas, pues son madrugadoras. Estaban malas y ese día estoy hasta las 10 de la mañana en cama con ellas. Cuando veo el móvil, no sé, tendría más de 1000 mensajes y lo que leía era bombardeo en Caracas, bombardeo en Caracas, bombardeo en Caracas. Y no se me terminaba de actualizar el teléfono de tantos mensajes que tenía. Pues en un momento pues me sentí con mucha ansiedad porque no sabía realmente lo que estaba pasando y me imaginaba, bueno, otra cosa. Hasta que pues ya logré ver que mi familia estaba bien, mi familia no está en Caracas, mi familia está en Valencia, y ya vi que decía que se habían llevado a Maduro y a su mujer.
primero yo buscaba que eso no eran imágenes de inteligencia artificial, bueno, de todas estas cosas. Y pasé del nerviosismo a sentir alivio. Sentí alivio. Y es que era una situación que yo sabía que iba a pasar, pero la incertidumbre me llevaba meses con incertidumbre que es cuando iba a suceder. Cristina, Ujú. Ah, que que- el 3 de enero sí que está. bueno, yo tengo la costumbre para poder descansar, con la diferencia de horario de Venezuela, que pongo esto que se le pone al móvil, la lunita, entre Ajá. 10 de la noche y 7 de la mañana no entra nada. Y estábamos de vacaciones, porque era 3 de enero, no estábamos fuera de Toledo, pues. Y de repente yo empiezo a sentir llamadas, llamadas, llamadas de uno de mis hijos. Y yo dije, ¿pero qué será? Pero como era mi hijo, le cogí. Y me causó mucha gracia y me dijo, mamá, me parece el colmo que sea yo el que te tenga que informar que están bombardeando Caracas. Yo pensé que eras tú la que me ibas a informar a mí, porque yo estaba pues desconectada. Me pasó similar a lo que dice Natalie. Bueno, imagínate la cantidad de llamadas, mensajes. Y sí, era una sensación un poco extraña porque era incertidumbre. Yo sí tengo familia en Caracas. Entonces, obviamente, era saber cómo estaba la familia, aunque parte de la familia, afortunadamente, por ser periodo ocasional, estaban en una isla nuestra que se llama Margarita. Ajá. Entonces, por ahí yo estaba un poco más relajada, pero sin embargo tenía unos sobrinos en Caracas. Entonces, después uno, lo primero que chequea es cómo está la familia directa, ¿no? Los Ajá. amigos, etcétera. Pero después empieza a recibir esa información cruzada y como llega un momento que ya tú no crees, que es un poco lo que pasa hoy en día con las redes sociales, es que si vino un helicóptero, que si extracción, que si esto, yo dije, yo me quedé todo el día pegada a ese móvil. Bueno, éramos un grupo, éramos 12 personas que estábamos allí, menos mal, acompañándonos en el mismo estrés, emoción, hasta que finalmente, finalizando el día, hora de acá, que ya era certificado eso, mira, te tengo que confesar, brindamos y todo. O sea, es una cosa que deseábamos tanto, independientemente que, como te decía fuera de cámara, estamos clarísimos que ese no es el fin, es el principio de lo que Claro, eso es esperamos lo que que venga. quiero yo que me digáis. Ujú. ¿Era la única solución o la mejor solución o la peor solución, Ángel? Bueno, quería contar que la primera palabra que dije yo cuando me mandaron un WhatsApp a las 5 de la mañana fue que, bueno, Maduro, que están bombardeando, se llevaron a Maduro, y yo dije, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y bueno, eso fue llorar con mi esposa y bueno, porque las emociones encontradas, pero teníamos como decir las dudas, pues, Ujú. será verdad, es inteligencia, no es, y veíamos los videos, bueno, llamamos a los amigos en Estados Unidos, en Venezuela, y bueno, todo el mundo estaba en la misma incertidumbre. Ahora, ¿era la mejor solución? Era, yo creo que la única solución, Ujú. la única, porque nosotros probamos todo. O sea, en Venezuela no vaya a creer que es que, no, estos están de acuerdo con la violencia. No, no. Es que nosotros nunca ejecutamos la violencia nos la ejecutó este gobierno a nosotros. Ujú. Eso perseguían a los estudiantes, a las familias. Tú salías a exigir que no había gas butano, porque no se conseguía gas butano, entonces venía la policía y te llevaba y te torturaba y te mataban. O sea, es una persecución contra la población de algo que uno ni se explica. ¿Entiendes? Entonces, no existe violencia por parte de nosotros. Y nos fuimos 9 millones de venezolanos porque no queríamos tener más violencia. Las protestas eran pacíficas y el Estado la convertía, el gobierno la convertía en violenta. Y bueno, mire, es que vivimos en un terror de un Estado que no se justifica. Si tú pones a ver las historias, todos los partidos políticos, todos los que llegan a los gobiernos, por lo general siempre tienden a hacer algo a favor del pueblo. Pero no, esto era en contra del pueblo, Ujú. en contra de los ciudadanos. O sea, es que algo que Ya. no, es algo A ver, no malévolo. voy a decir yo que ha habido elecciones y que no, que ha salido ganador, porque hombre, todo el mundo sabemos la credibilidad que tienen esas elecciones y de hecho tenemos las últimas elecciones de María Corina Machado. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo en que era la única solución, que desde luego para vosotros no ha sido la mejor? Pero a partir de aquí, que antes de que decías 9 millones de venezolanos han salido. Han salido. Sí. Decíais antes, dice, todo venezolano tiene a alguien fuera del país y a alguien en la cárcel de Venezuela. Sí. A vosotros os pasa, ¿no? Sí. Tenéis gente en las cárceles. Sí. Sí, No bueno, familia no, directa, pero sí conocidos. Cono- muchos Conocidos. amigos tengo Sí, y amigos. conocidos y gente, bueno, vecinos que Compañeros de lucha, como les llamamos. Exactamente. Además, ha dado la casualidad, hemos de decir cómo hemos generado un poco este programa. Ángel viene gracias a Cáritas, a nuestra querida Mónica Moreno. Natalie viene gracias a una compañera de aquí, que sois amigas, y tú me has traído a Cristina, digamos que Sí. así. Pero ha dado la casualidad que yo el único perfil que quería era que sean venezolanos, claro.
y que los tres teníais un activismo político. A lo mejor en España no es tan fácil salir a la calle y encontrar a tres personas que participen activamente en la política. Pues los tres participabais en la vida política, o sea que sabéis de lo que Sí. habláis. Entonces, tenéis gente fuera de Venezuela, tenéis gente en las cárceles. Ujú. Bueno, han salido ahora muchos, ¿no? Sí, pero falta mucho. Falta mucho. No ha salido, yo te diría, ni un 30%. Las cifras que dice el régimen, que ahora lo representa los hermanitos siniestros. A mí me gustó, una periodista venezolana los bautizó así, me encanta ese nombre, la verdad, son muy siniestros. Y ellos no dicen la verdad. Ahora, otra pregunta que mucha gente me hace a mí y que nosotros mismos nos hacemos, ¿no? Bueno, pero ¿será que Trump se va a dejar manipular? Porque yo pienso que los americanos de tontos no son nada. No. Y ellos saben Te muy bien, pueden esto es caer un mejor o juego, peor, pero tontos ya te digo yo por que eso te no. digo. Entonces es un juego que hay allí de estira. Por eso que tú me preguntabas fuera de cámara, ¿cómo lo ves la perspectiva? Y yo te digo, bueno, es un día a la vez. Porque realmente es un juego muy, bueno, una geopolítica que está evidenciada a nivel de lo que Trump por lo menos dice que pretende hacer en Latinoamérica para fortalecer lo que, porque la verdad te voy a decir algo. Yo soy una de las que yo decía, ¿cuándo va a reaccionar Estados Unidos? Independientemente, no cuando está Trump, yo estoy pensando esto desde hace muchos años, porque de que los iraníes, los chinos, los Hezbollah estaban en Venezuela era Vox Populi. Lo sabíamos todos, lo veíamos todos. En esta isla que te mencioné, donde te dije que estaban mis familiares, Margarita. Margarita, la tierra de Hezbollah, de hecho. Entonces tú dices, y eso era un peligro evidente para Latinoamérica, porque sabemos que son enemigos de los Estados Unidos. O sea, que parte digamos, de las justificaciones que ellos dicen son reales. Ahora, tú decías, preguntabas hace rato, ¿es la peor salida? Yo coincido con Ángel, era la única salida, porque afortunadamente para nosotros, yo creo que yo soy de las que pienso que si no hubiésemos tenido el 28 de julio, no existiría el 3 de enero, porque afortunadamente pudimos demostrarle al mundo entero, con nuestras actas que están allí bien resguardadas en un banco en Panamá, de que ellos son un fraude, porque eso no es la primera vez que nos hacen fraude. Esta es la primera vez que lo pudimos demostrar. Y en parte es porque un porcentaje de las Fuerzas Armadas contribuyó para que eso ocurriera. Porque ellos tenían la orden directa, no sé si lo Hablamos de sabían, las elecciones del 28 de julio, del cuando 2020. ganó María Corina Machado. Bueno, Edmundo González. claro, Edmundo no González. permitieron que María Sí, Corina bueno, Edmundo participara. No la González, sí. dejaron. Gana Edmundo, Ya. pero fíjate que es la primera vez que también es insólito ver cómo un señor, que más bien le tenemos que agradecer todos los venezolanos, un señor de edad que estaba jubilado, que había cumplido una trayectoria importante en el país porque había sido diplomático, pusiera su nombre para rescatar al país. Eso no lo vamos a poder olvidar nunca, porque realmente la lideresa es María Corina. Y fíjate, cuando ella comienza la campaña, no sé si lo vieron acá, ella salía con una foto y se burlaban los chavistas, porque ellos pensaron, sabes que los votos no son transferibles. Pero imagínate el liderazgo de esa mujer que logró que se transfirieran los votos. Ella tenía un 90% de popularidad antes y el señor sacó un 70%, o sea que casi 70 y algo. O sea, casi le transfiere el 100% de su popularidad a un señor que en ese momento era desconocido para los venezolanos. Eso te demuestra el grado de obstinación que hay en el pueblo, ya hay en todos los No, y que niveles. ha puesto en riesgo a su familia. Creo que un yerno suyo ha estado Sí, secuestrado. año y medio, Sí, año y sí. tanto, O sea acaba de que, salir Hace ahora. poco. claro, son cosas que tú las ves y las quieres observar con atención y como que te faltan claves para entenderlo, pero a lo mejor es que hay cosas que o las vives o no las entiendes y Sí, también es es verdad. Y difícil, también sí. hay que escucharlo de propia voz. ¿Qué es lo que esperáis que vaya a pasar en Venezuela? ¿Entendéis todo esto de esa cesión del poder a los hermanos Rodríguez, Los hermanitos Delcy, siniestros. Delcy Rodríguez y su hermano? ¿Entendéis, bueno, pues que no haya todavía un protagonismo político activo de Mariana Corina Machado? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo lo veo, o sea, es que es complicado el régimen. O sea, ahora mismo tienen la figura de Delcy Rodríguez, pero hay más personas allí. Ellos tratan de colocar la imagen de ella, pero ellos, está Diosdado Cabello, hay otros líderes allí. Entonces, es complicado saber qué piensa uno y qué piensa el otro, porque ellos están haciendo lo de la amnistía, pero paralelamente hay cuerpos policiales que no son oficiales que se siguen secuestrando,
siguen secuestrando personas que han sido ya excarceladas. O sea, es complicado saber lo que va a pasar. ¿Qué queremos nosotros? Que unas elecciones, queremos que sean transparentes, que dejen por fin a una figura opositora. Queremos que sea María Corina Machado, porque evidentemente fue la que ganó las elecciones. Eso es nuestro querer. Pero, ¿qué va a pasar? Es una incertidumbre total. ¿Cuándo ha sido la última vez que habéis hablado con vuestra gente en Venezuela, Ángel? Esta mañana. Esta mañana. ¿Y qué te han dicho? Bueno, mira, se llevaron al dictador, pero la pandilla está completa. Sigue una pandilla allí haciendo. Ahora, ¿por qué sueltan a los presos políticos? Ah, porque ellos son muy buenos. Porque ellos quieren la paz, porque ellos quieren reconciliación. No. Ellos están obligados a irse porque el gobierno se cayó, ya ese gobierno dictatorial se acabó en lo que es la parte literal, pero ellos continúan presionando. ¿Y por qué están soltando los presos políticos? Ellos decían que no habían presos políticos, que ellos habían detenido a personas delincuentes. Embuste. Entonces el hermano de Mundo Gonzalo, el yerno de Mundo Gonzalo, era un delincuente. ¿Por qué están soltando los presos políticos? Porque él es un gobierno represor y se descubrió todo. Gente que no creía, que decía que era embuste. No, sí, hay delincuentes allí. Ajá. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Por qué dejan a Delcy? No, es que no es que dejan a Delcy. Si nosotros tomamos en cuenta, cuando caen la mayoría de las dictaduras que han caído en el mundo, viene una violencia tremenda, un destrozo, y bueno, y después los que llegan a lo mejor no son los que deberían llegar Sí. y se pierden a veces Se temía una guerra civil. guerras Sí. civiles. En Venezuela, Donald Trump y su equipo como que ya aprendieron de lo que ha sucedido en los otros países y ha querido hacer como los médicos, ¿no? Una intervención. Una intervención quirúrgica para que las cosas no sucedan y se vayan de las manos. Bueno, yo lo veo muy positivo. Hombre, económicamente también les beneficia mucho a las multinacionales norteamericanas y también españolas que también están allí, ¿eh? Sí, entonces, claro, cuando tú ves, bueno, ¿por qué decir? Bueno, si vamos a decir que el gobierno, que es ilegítimo, porque se robó las elecciones, pero bueno, están de hecho allí, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, en la Constitución dice que el vicepresidente, cuando hay una falta temporal, lo asume el vicepresidente, y el vicepresidente es Delcy. Entonces es lógico que Delcy asuma. Lo que está haciendo Delcy es bajo presión y mandato de Estados Unidos, no de la oposición. Porque si nosotros quisiéramos, bueno, si hubieran hecho inmediatamente las cosas rápido. Ahora ella está aprovechando, está en campaña electoral. Ellos están en campaña electoral como creyendo de que no ha pasado nada. Queriendo lavarse Sí la ha pasado cara. nada, sí ha ¿Cómo? pasado. ¿Cómo has Quieren dicho? lavarse la cara. Sí. Ya, Entonces, por bueno, eso es es. donde vienen y que sueltan a granito personas presas, las sueltan a granito. Si tú, o sea, ellos todavía no han asimilado, creo yo, que el Estado terminó. Ellos siguen mandando a lo suyo, ganando tiempo. Y Llegará un momento que esta situación tenga que colapsar y, va a hombre, llegar un momento que ya están haciendo huelga de afortunadamente hambre. tendrá que colapsar en un nuevo proceso electoral. No puede colapsar de otra manera. Te voy a Sí. decir cómo lo interpreto yo, tratando de... Porque, Y nosotros no sabemos cuál es el guión. ¿Por qué? Porque quien lo lleva es Estados Unidos. correcto. Por eso te digo, tratando de interpretar. Ve, estamos Yo Pues interpretando. mira coincido que con Ángel. interpretar a Donald Trump, ya Claro, te digo yo que es complicado, pero complicado. prefiero entonces vamos a hablar de Marcos Rubio, pues. Sí. Tratando de interpretar esa línea, evidentemente coincido con Ángel. Ellos aprendieron de la experiencia de Irak, que acabaron con todas las cabezas completamente y lo que pasó fue que los de abajo se levantaron y el desastre, el caos. Ellos saben perfectamente lo que pasa en Venezuela, al detalle, más de lo que nosotros creemos. Y en Venezuela lo que pasa es que hay subgrupos del poder y básicamente el hombre más peligroso se llama Diosdado Cabello. Más peligroso que estos hermanos. Estos hermanos son peligrosos por su ideología, por su resentimiento, no sé si sabes la historia de ellos, que es terrible. Ellos son hijos de un señor delincuente que en los años 70 y algo secuestró a un americano, por cierto, Newhouse, que era de una empresa de cuestiones bueno, una empresa muy importante americana, Sí. y el padre de estos dos hermanitos se robó el dinero del secuestro del grupo. Ah, Entonces lo ponen preso, lo torturan, me imagino que dentro de la policía, sabes que eso siempre Sí. tristemente es así, se les pasó la mano y lo asesinaron.
en cautiverio. Pero la democracia castigó a los asesinos del padre de ellos y pagaron y públicamente la señora Delcy dijo que eso era la venganza de ellos por lo que le hicieron a sus padres. ¿Qué tenemos la culpa nosotros los venezolanos de lo que le hicieron a sus padres? Empezando que nosotros no éramos hijos de un padre delincuente, son ellos los que tenían un padre delincuente. Y Claro, terminando porque está muy mal hecho lo que pasó, obvio que sí, pero eso ya, fueron, pero pagaron. En una democracia sí. pagaron. Entonces es como una cosa muy perversa, muy anormal que tienen ellos de odio, que es una situación distinta a la de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, de hecho, ellos son subgrupos dentro del sistema. O sea, Diosdado y Delcy, los hermanitos, no son del mismo bando. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando de interpretar de lo que yo veo? Los americanos están haciendo una intervención quirúrgica estratégica, negociaron con los hermanos. ¿Qué es lo que están negociando? Que se vayan a la Dolce Vita con lo que se robaron, ¿ok? Pero antes de que te vayas, me desmontas eso. Claro. O sea, el propio régimen, y es lo que ella estaba haciendo, Desmontar obedientemente. desmontar el régimen desde dentro, Claro. Lo de los presos políticos, evitando la violencia y evitando exactamente. la inestabilidad Mira, económica, ellos, que es fundamental para ujú, que las multinacionales, bueno, digamos, también den sustento a esos procesos de cambio que también son necesarios, ¿no? correcto, ellos todos, incluyendo a Delcy y al hermano, hasta antes del 3 de enero, negaban que habían presos políticos. Totalmente, no hay Sí. presos políticos. Ujú. Y entonces resulta que ahora ellos hablan de amnistía, de bondad, de perdón. No, 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 no. Es que es la orden que reciben los Estados Unidos. Nos sueltan a los presos políticos. Y tú dirás, ¿por qué pasa? ¿Por qué no los han soltado? Porque Diosdado. En Venezuela, otra cosa que es difícil de comprender, porque si es difícil de comprender para nosotros, más difícil de comprender para los que están fuera. Pero como tenemos amigos que han estado dentro, lo sabemos. Tú eres preso de alguien. Por ejemplo, Diosdado tiene hay gente que te decía, yo era preso de Diosdado, yo era preso de Chávez, yo era preso de Maduro. Tienen como sus cuotas de poder para fregarte la vida, Madre mía. ¿ves? Entonces, claro, Diosdado es el que se opone a que suelten a los presos políticos. Eso que está ocurriendo ahora, no sé si les ha hecho seguimiento, una tragedia humana que no puedo dejar de decir acá. Lo que está ocurriendo desde el 8 de enero, porque el 13 llevaron a Maduro, le dieron la orden a estos hermanitos que soltaran a los presos, y el 8 de enero Jorge Rodríguez dijo públicamente que venía la ley, que iban a soltar a todos los presos. Las madres desesperadas acudieron a muchos sitios en el país donde están los presos, pero hay una zona en particular que se llama la zona 7, que está en un sector de Caracas, Boleíta, donde no habían soltado ni un preso político y estaban esas madres allí pernoctando a la intemperie. Tienen 2 meses pernoctando a la intemperie. Y desde el sábado comenzaron huelga de hambre. Y ¿Ok? están esperando a Porque sus dicen hijos. que todos esos presos que están ahí son presos de Diosdado. A O esos. sea que hay pugnas internas. A ver, se nos acaba el tiempo Ujú. y yo quería que tocar dos cosas que están muy relacionadas. Primero, en el entorno de la cuestión que os voy a lanzar, ¿cómo veis el tratamiento que se está dando en los medios de comunicación? Ojo, no hablo de los partidos políticos, porque yo creo que en España más o menos los partidos políticos se han significado de una u otra manera con el régimen de Venezuela, pero los medios de comunicación, ¿cómo se está trasladando la información? Y en ese entorno, poniendo como ejemplo, luego lo podéis desarrollar vosotros como queréis, poniendo como ejemplo todo lo que ha pasado con el Nobel de María Corina Machado, que si le ha entregado el Nobel, que si ha sido un ejercicio un poco de manifestarse así como una súbdita, que no tenía que haberlo hecho, que si Trump la recibió por la puerta de atrás. Ese es el enfoque que se ha dado aquí en España. ¿Vosotros cómo lo habéis visto? Ángel. No, Natalie, que está hablando poco. Y Pues, la que menos tengo que hablar soy yo, que mira cómo estoy. pues mira, yo veo que aquí pues tratan de ser políticamente correctos, ¿vale? Nadie quiere pues parcializarse en este tema. Con respecto a María Corina, pues yo considero que ella está moviendo sus piezas también, de la mejor manera que ella considera. Además que ciertamente ella siempre planteó que la solución era una intervención. Y ha sido su manera de agradecerlo, porque es ahora mismo lo que tiene para hacerlo. Y yo considero que ella ha actuado de la mejor manera para todos los venezolanos. Y, y bueno, con respecto a eso de los medios de comunicación, pues están un poco también a la expectativa, pero tratando de ser políticamente correcto y ya. Ángel. Bueno, mira, los medios de comunicación, cuando hubo exactamente el suceso del 3, enseguida salió una figura
que el José Luis Rodríguez, dijeron que iba a ir, era el protagonista inicial para que soltaran los presos. Zapatero se refiere. No nombro el otro apellido porque se llama José Luis Rodríguez. Ya, pero es que en España al final es Zapatero. Bueno, o sea, lo en España a relacionan veces a Zapatero. tiramos del primero o del segundo, dependiendo, en este Bueno, caso. exactamente. Ese señor ahora Sí. dice que él es el que ha hecho las gestiones para que soltaran los presos políticos. Que, no, eso es embuste. Los presos políticos se estaban saliendo porque Trump amenazó a la señorita que estaba allí y le dijo, usted me saca los presos políticos. Eso es la realidad. Entonces los medios de comunicación del Estado, porque aquí hay muchos medios de comunicación del Estado, manipulando, porque es una manipulación, tú no puedes decir que por gestiones de este señor siendo eso incorrecto, ¿entiendes? Entonces, bueno, ahí ellos siguieron con esa campaña, pues decir que se violó el derecho internacional, que cómo puede ser posible, y se fueron por esa vía. ¿Cómo que se violó el derecho internacional? Si tienen 27 años violando el derecho internacional a los venezolanos y nadie decía Pero nada. formalmente se ha violado el derecho internacional. Otra cosa es que se viola muchas veces el derecho internacional y a lo mejor no nos damos cuenta durante mucho tiempo. Pero no lo dicen y ahora sí lo dicen. Sí, ya, Vale. por eso Entonces, lo digo, bueno, ¿no? el derecho internacional es que se violó pues el espacio de un país y tiqui, tiqui. Pero ¿qué país? Si eso es un dictador, si eso es un ¿Y quién lo protegía? Cubanos. ¿entiendes? ¿Cómo se llama eso? Ya. Son unos regímenes, No. bueno. Ujú. Entonces, claro, ¿no te has dado cuenta que ya ahora no hablan de Maduro? No No. hablan de No se sabe Venezuela nada en los de medios él. de comunicación. No. Ya se acabó el boom. ¿Por qué? Porque Bueno, no pero le escaló. pero también pasa con otros Ajá. grandes conflictos. O sea, las informaciones cogen mucha fuerza, suben y caducan cada vez más pronto, finiquitan Sí, bueno, y cada vez nosotros más estamos pronto. muy pendientes, por supuesto. Entonces, bueno, entrevistaron a Sale, ¿cómo que se llama? Loren Saleh. Lorex Sale. Él fue torturado. Sí, lo conozco Y directamente, en como un esa hijo. televisión pusieron a unos dirigentes de todos los partidos y yo creo que todo el mundo vio cómo a un testigo que le sucedió eso, le cayeron encima los Sí. mismos periodistas, como yo decía, en vez de que él, bueno, tenía alguna solidaridad con la parte humana que hubo, y no. Entonces, y lo estoy diciendo con propiedad, eso no es un invento mío, eso es comunicacional, ¿ves? Ujú. Entonces, bueno, ¿por qué razón? Bueno, no sé si es que este gobierno se parece mucho en muchas cosas, cómo llevan las actuaciones, y lo digo con propiedad porque es que un ministro dice una cosa, el otro ministro otro día dice otra y el otro dice otra, y hay un apagón y nadie dice qué pasó en el apagón, hay unos accidentes y eso mismo sucedió en Venezuela. Ujú. No dicen la verdad, no dicen. Cristina, el enfoque de los medios de comunicación Bueno, mira, sobre la visión que yo tengo de eso es la siguiente. Yo creo que se ha perdido, tristemente, lo que es el periodismo de verdad. Lo digo así crudamente. Lo que tú estás haciendo ahora, sin ir muy lejos. Porque estamos nosotros acá, pero ha podido estar otra persona que piense diferente y estoy segura que tú la escucharías igual. Sí, yo no he De eso se pedido, trata. hemos hecho el perfil, yo solamente he pedido ciudadanos venezolanos. Exactamente. Es Fue más, coincidencia. yo he pensado entre mí, digo, pues hombre, digo, a lo mejor discrepan, imagínate. Claro. Yo, como siempre digo, menos levantarse de la silla y engancharse por la solapa, Claro, se puede ese discrepar. es el periodismo que yo veo en la televisión que se perdió. Porque lo que está diciendo Ángel es absolutamente cierto. Nosotros sentimos que lo que se dice allí es una versión distorsionada de la realidad que alguien pretende que se crea y cuando viene alguien que piensa diferente, le caen encima. En Venezuela decimos callapa, cuando te cae un gentío encima y no te dejan hablar lo que le hicieron a Loren, que es un niño que ha sufrido, tú no tienes idea, y es un defensor de derechos humanos auténtico que ha recorrido el mundo para decirle al mundo lo que pasa en Venezuela, que tiene un gran mérito eso, porque no todos los presos políticos, mira, ahora mismo yo tengo la bendición y la oportunidad reciente de estar ayudando profesionalmente a un expreso político nuestro, que supe de él que existía por las redes sociales, tuve una entrevista, vi que se la hicieron, vi lo mal que estaba, 3 intentos de suicidio, le escribí en privado y yo dije, bueno, Dios permita que yo le llegue a él, que sin conocerme confíe en mí y ya tenemos casi 2 meses trabajando y gracias a Dios el chico salió por lo menos del hueco, estábamos trabajando. Gente que ha sufrido demasiado como para que unos periodistas
Ujú. o cualquier ser humano se permita burlarse del dolor ajeno. Eso no tiene justificación. Entonces, Que a eso veces hay periodismo y hay activismo y es así. a Ahí veces, voy. Cuando el periodista deja de ser periodista, por eso te digo el cuestionamiento, y se convierte en activista, ya deja de ser periodista. ya. Porque se Ujú. supone que la imparcialidad en la información es clave. Y un poco hablando del tema de la intervención, ¿qué fue el término? De la soberanía. Eso depende del cristal con que lo veas. Porque si Maduro hubiese sido el presidente electo de Venezuela, eso sí hubiera sido grave. Que venga, o sea, es grave. Pero Sí. él no es el presidente. Él es un tipo que usufructó el poder y no nos podemos olvidar que Estados Unidos por algo está en una cárcel federal, no está en cualquier tipo de cárcel, donde se ven delitos de magnitud que tienen que ver con el narcotráfico. Y los americanos tienen 15 años detrás de él. O sea, que él no está allí porque, ay, es que me cae mal Maduro. No, 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 no. Él es, según los americanos. Ahora viene el juicio y lo van a probar, Ya. ¿no? Bueno, Entonces, muy brevemente, porque además lo hemos hablado antes de comenzar el programa, ujú, una última ronda. Yo sabía que esto iba a pasar, que se nos iba a ir un poco de tiempo, pero bueno, nuestros compañeros nos dejan. ¿Cómo os ha acogido España? Y aquí quiero que seáis tan sinceros como lo habéis venido siendo durante los 50 minutos de programa. Cristina. bueno, mira, en términos generales, bien, yo no tengo quejas. De verdad que yo no he tenido hasta ahora, ni mi marido ni yo hemos tenido situaciones que pudiéramos decirte de xenofobia. El proceso de acoplamiento es duro, es complejo. No, no me eximo yo por ser psicólogo. O sea, de hecho, yo comprendo muchísimo. Yo tengo muchos pacientes venezolanos que tienen pues muchas ansiedades y angustias por el tema migratorio y casualmente los puedo comprender de primera mano porque eso lo pasamos todos. O sea, es un shock, es cambiar, porque a veces la gente siente que solo porque hables el mismo idioma se te hace normal, se hace más cómodo, obviamente, pero son culturas diferentes, uno tiene que llegar y adaptarse, no, no vamos a pretender que España se adapte a nosotros, nosotros tenemos que adaptarnos a ustedes y es un proceso normal, complejo, que yo siempre le digo a la gente cuando llega que el primer año es el más duro, después uno va como procesando cosas. Si yo te dijera a ti, te va a parecer graciosísimo, una de las cosas que a mí me costó un montón adaptarme es que el mundo comienza a girar a partir de las 9 10 de la mañana. Claro. Porque para nosotros en Venezuela, para que te des una idea, yo ponía el despertador Bueno, un poquito antes, a las 7, 7:30. no, Levantarse. los coles Ah, empiezan no, a las los coles 9. no, En claro. Venezuela el cole de mis hijos empezaba a las 7. Mm. Ya. O sea, para que un niño esté a las 7 en el cole, imagínate la hora que hay que levantarse. O sea, esa tontería, por ponerte un ejemplo. Entonces, pero en líneas generales, bueno, de hecho yo tengo pacientes españoles, me han abierto los brazos. Yo en lo personal no he tenido ningún sentimiento de Ángel. rechazo. Bueno, yo doy gracias a Dios que decidimos, como mis hijas decidieron que nos viniéramos para España. La madre patria. Mm, Todo lo que existe en Venezuela se debe a los españoles. Todo, todo, todo. La organización de las ciudades, el, el catolicismo que sentimos, que la mayoría de Venezuela, el 70 y pico por ciento somos somos católicos. católicos. Somos católicos y cuando llegué aquí, bueno, eh, llegué en un momento de crisis Mm. que me acuerdo, y gracias a un cura, mi hija estaba muy relacionada y le dijo, te vamos a ayudar, vamos, tráete a tus padres, ven, nos fueron a buscar al aeropuerto a través de un contacto de un amigo y nos fueron a buscar. Yo dije, ¿qué es esto? Nos trajeron, vas a dormir aquí, despidieron, nos acogió Cáritas, 3 meses nos ayudó Cáritas con alimentos. Y yo cada vez que iba a buscar alimentos lloraba, lloraba, pero porque era algo, yo no quería creer. Y en Venezuela la gente pasando hambre, a veces Ujú. una vez se alimentaban. Hacíamos cola porque no había comida, era un control social que tenía el Estado. Yo venía loco, venimos locos desde el punto de vista emocional. Y eso a medida yo decía, bueno, yo ya ahora entiendo por qué hay mucha gente que nos decían, pero que es tu país rico, no, es que nosotros lo vimos sin nada, sin dinero. Y la Mm. organización que había aquí de las ONG, cuando uno pedía, solicita el asilo y después, bueno, te ayudaban a gestionar tus emociones y todo lo demás, porque nosotros veníamos en un proceso de locura. Ujú. Eso no es fácil. No, No, desde no, luego no que es no. fácil. No tiene que ser Y fácil. ahora resulta que estoy trabajando donde yo iba a buscar comida. Ujú. ¿Ah?
Pues seguro que le aportas mucho. Sí, sí, no, Seguro. y he aprendido demasiado. Yo decía, bueno, si llegamos a poner un albergue en Venezuela, entonces yo decía, no, pero es que ahorita no se puede, porque aquí hay el 0,1% de las personas que están en la calle. En Venezuela el 70% de las personas necesitan Ya. atención, comida, alimento, salud, de todo, porque eso lo acabaron este país. Esta gente Bueno, acabó. Ángel, pues muchísimas gracias. Pero yo quería que cerrara Natalie, porque es que Natalie, es que yo estoy encantada con tu historia de amor en Alemania, hija mía, que a mí no es que me caigan mal los alemanes, pero hombre, todos entendemos que es un... terminas en consuegra con 2 niñas, luego te vas a Madrid. ¿Cómo te ha cogido? Y además ejerces la medicina. Sí. Bueno, tú ejerces la psicología, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces, ya sabes, pues es que me ha atendido un médico, no sé qué. Cuéntalo, sé Sí, sincera. bueno, yo vengo del contraste de Alemania, España, pues sí noto una diferencia sí, el idioma influye mucho. Hombre, El idioma influye mucho porque, y el pues, clima, y el clima, claro, y la comida. y la comida, vamos a ser Pero, claros. bueno, yo he tenido la suerte y la bendición de que, claro, yo llegué aquí acogida por una familia. Ujú. Entonces, Bueno, pero una familia que conocías a un miembro de la familia. claro, claro, Entonces te claro. tuviste que abrir a todo el mundo. Claro, eso también es un contraste complicado, pero rápidamente se logró la fraternidad en la familia, pues muy empáticos. Claro, cuando uno se traslada al ámbito profesional, la gente al principio pues tienen alguna duda, por decirlo así, de cómo lo vas a atender, ya están acostumbrados a un tipo de trato, pero rápidamente se rompe el hielo. Y la gente es bastante amable, la gente es bastante amable. No digo que todos en un principio sean abiertos, pero luego, o sea, no he tenido nunca ningún problema con ningún paciente. La gente puede entender que porque estamos aquí, que no es por gusto, que no venimos aquí a robar el trabajo a nadie. Y en términos generales han sido bastante amables y por lo que yo estoy muy agradecida, de verdad. Poder estar aquí ejerciendo mi profesión cuando allá la ejercía con miedo. Claro. Bueno, pues para mí ha sido un placer. Yo siento de verdad haberos recibido en estas condiciones. Ha sido un placer. Este programa se tuvo que suspender una vez por una cuestión también médica. Esta vez no era mía, pero bueno. Y yo creo que ha sido una delicia para todos los que estamos aquí haciendo el programa y para todos los que nos están viendo en su casa. Vamos a saludar a tu marido, a Henry, que está al otro lado, también nos ha acompañado. Y en el fondo, bueno, pues al final uno quiere trabajar para hacer estas cosas, ¿no? Y que cuando se acabe este programa la gente se quede con un buen sabor de boca. Que no nos tengamos que ver en las circunstancias que os tuvisteis que ver y que Dios lo eso nos permita. haga valorar lo que tenemos, Ujú. con sus cosas malas, las cosas que tienen que mejorar, pero también con sus cosas buenas. Y nos quedamos con, si me lo permites Ángel, con esas lágrimas tuyas que hablan desde el corazón y de cómo, bueno, pues a veces la vida te pone en un brete y siempre te encuentras una mano amiga que te va a echar una mano, nunca mejor dicho. Así que muchísimas gracias a los tres Muchas gracias. y nosotros volvemos la semana que viene. Espero que en mejores circunstancias. Hasta ese momento, muy buenas noches.